usted es peruano, ¿verdad? De repente, un fuerte estruendo y gritos desgarradores resonaron dentro del bus turístico en Bolivia. El vehículo había rozado y chocado contra una pequeña camioneta, haciendo que los pasajeros perdieran el equilibrio y se generara un caos. ¿Hay algún médico aquí?, gritó desesperado el conductor. Un joven se puso de pie. Su actitud al acercarse a los heridos era sorprendentemente serena y fría. En ese instante, una pareja de ancianos bolivianos se le acercó y lo saludó reconociendo su inconfundible acento peruano. En ese segundo, sus ojos se abrieron de par en par con asombro. Mateo. ¿Qué tipo de experiencia había encontrado en esta tierra boliviana? Hola a todos, mi nombre es Mateo. Hace muy poco que comencé a trabajar como médico. Nací en una familia de médicos en el sentido más estricto de la palabra, ya sea mi padre, mi abuelo o incluso mi hermana menor, todos somos doctores. Después de aprobar mi examen para obtener la colegiatura médica, mi abuelo me dijo unas palabras sorprendentes. Ahora que eres médico, tienes que ir a Bolivia pase lo que pase. Cuando le pregunté el motivo, solo respondió, ve y lo sabrás, y no quiso contarme nada más. Mi abuelo se llama Alejandro. Fue médico militar en Bolivia durante la época del conflicto cuando era joven. La familia siempre dice que la foto de mi abuelo en su juventud se parece mucho a mí ahora, pero nunca había escuchado la historia detallada de lo que hizo allí. Solo que, a veces, miraba a lo lejos y me hablaba del inmenso lago Titicaca. Para cumplir el deseo de mi abuelo, antes de dar mi primer paso como médico, reservé un boleto de avión a Bolivia. En la universidad, estudié medicina de emergencias como especialidad y tenía el sueño de trabajar en la rama de la medicina de desastres en el futuro. Quería ser un médico capaz de ayudar a las personas que más lo necesitaran en tiempos de crisis. Con una firme determinación, me quedé mirando el mapa de Bolivia, un país vecino y pequeño que comparte una larga historia con el Perú. ¿Por qué este lugar era tan especial para mi abuelo? Los recuerdos del conflicto tal vez eran difíciles de contar para él, pero para ver la verdad con mis propios ojos, decidí emprender el viaje a esta tierra de inmediato. Apenas bajé del avión en el Aeropuerto Internacional de El Alto, el clima andino me envolvió. Aunque había escuchado que era un aeropuerto pequeño, sentí una extraña familiaridad con este cálido edificio. Después de pasar por el control de inmigración y recoger mi equipaje, al salir al exterior, me encontré con una imagen inesperada. Bienvenido a Bolivia, señor Mateo. En la salida del aeropuerto, había un cartel de bienvenida hecho a mano colgado, y varios lugareños estaban de pie esperándome. Al principio, pensé que debían estar esperando a otra persona con mi mismo nombre. ¿Se refieren a mí?, pregunté. Así es. Señor Mateo, mi nombre es Naira y seré su guía turística en esta ocasión. La joven que se presentó hablaba un español fluido y claro. Me sorprendió que los bolivianos tuvieran nombres tan familiares, pero por su explicación, en Bolivia hay muchas personas con costumbres e influencia similar a la peruana debido a la influencia cultural y la estrecha cercanía lingüística que ha existido durante mucho tiempo. ¿Y cómo supo que era yo?, le pregunté. Naira sonrió y respondió, pues porque tiene su nombre registrado en la agencia de viajes. Su explicación era lógica, pero yo seguía sintiendo algo raro, como si mi visita fuera algo que todos esperaban con especial ansias. De camino al hotel, me sorprendió el paisaje de la ciudad. En los letreros de las tiendas aparecían muchas palabras idénticas a las que usamos en Perú. Naira me contó que hay muchas palabras compartidas hasta el punto de ser normales. En el supermercado local también vendían anticuchos y tamales, dando la sensación de estar en Perú sin lugar a dudas. Nuestro país es muy amigable con los peruanos, explicó Naira. En el pasado, cuando Perú envió soldados y equipos médicos para ayudar, ellos contribuyeron mucho al desarrollo de nuestra infraestructura, educación y medicina. Especialmente los ancianos, se sienten especialmente agradecidos con los peruanos. Mientras me registraba en el lobby del hotel, noté que varios empleados locales me miraban y susurraban entre ellos. Cuando los miraba a los ojos, inmediatamente sonreían y me hacían una reverencia. ¿Pasa algo raro?, le pregunté a Naira. No, nada, negó ella, pero su sonrisa parecía ocultar algo. Mañana haremos un recorrido por la ciudad de La Paz, explicó Naira. Y mientras detallaba el itinerario, preguntó de buenas a primeras, ¿y también irá al hospital conmemorativo Alejandro? Eso no está en el plan, respondí. Ah, no. Pero me gustaría que intentara ir, creo que definitivamente le interesará. Las palabras de Naira parecían esconder un significado especial. Incluso en la cena, los camareros me trajeron un postre especial. O cuando los lugareños me veían, murmuraban entre ellos.
Esta extraña situación continuó, como si toda la ciudad me conociera perfectamente. Al regresar a mi habitación, me quedé mirando la belleza del atardecer desde el balcón. La expectativa por el día de mañana y la duda ante esta cálida pero extraña bienvenida se mezclaban en mi mente. ¿Acaso la razón por la que mi abuelo me dijo que viniera a Bolivia estaba escondida en algún lugar de esta tierra? A la mañana siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, Naira se me acercó con una sonrisa. Buenos días, señor Mateo. Hoy daremos un paseo por los alrededores de La Paz. Iremos en un bus junto con otros turistas. Reúnase con nosotros en el lobby. En el lobby ya se habían reunido varios turistas, una pareja de ancianos estadounidenses, una pareja de jóvenes australianos, una familia china y una pareja de jóvenes que parecían europeos. Naira empezó a presentar a todos. Estos son nuestros compañeros de tour en esta ocasión. Y el señor Mateo, que viene de Perú. Cuando hice una pequeña reverencia, la mayoría de los turistas sonrieron amistosamente en respuesta. Pero la reacción de la pareja europea fue notablemente diferente. El hombre le susurró algo a la mujer en inglés, y luego ambos me miraron con ojos fríos. Me llamo John, y ella es mi esposa, Sarah, se presentó el hombre. ¿Un peruano visitando Bolivia otra vez, eh? ¿Esta vez vienes como turista? Sus palabras estaban llenas de sarcasmo, haciendo que el ambiente se volviera gélido al instante. Naira se dio cuenta de la situación, cambió rápidamente de tema y empezó a explicar el itinerario del tour. Al subir al bus, comenzó el recorrido turístico por La Paz. Visitamos muchos lugares, incluyendo las hermosas orillas del lago Titicaca, los exuberantes valles y varios monumentos. Naira explicaba con entusiasmo la historia y la cultura de Bolivia. En el pasado, Bolivia estuvo bajo la influencia de potencias occidentales. Más tarde, durante la época de tensiones, Perú envió tropas y equipos médicos para ayudarnos a desarrollar el país, explicó. Mientras escuchaba a Naira, oí la voz de John murmurar por lo bajo, una dominación indirecta, querrás decir. En esa época se construyeron escuelas, se enseñó español con métodos peruanos a los locales, y se desarrolló la infraestructura y se construyeron hospitales también, continuó la guía. Sí, claro, el Perú fue muy amable, añadió Sarah con ironía. Por eso, hasta el día de hoy, la influencia peruana sigue profundamente arraigada, ¿no? Naira intentó mantener la calma, pero yo me sentí incómodo. La verdad histórica se puede ver desde muchos ángulos. La ayuda de Perú tal vez no fue del todo perfecta, pero tampoco fue una imposición o dominación total como decían John y Sarah. Al llegar al restaurante para el almuerzo, John y Sarah eligieron sentarse en una mesa un poco alejada de los demás turistas. Empezaron a usar sus teléfonos inteligentes para grabar videos por todo el restaurante, y aunque la comida ya había sido servida, seguían ocupados grabándose el uno al otro. ¿Serán famosos en las redes sociales esos dos?, me susurró la anciana estadounidense. No lo sé, respondí, pero su comportamiento no parece el de turistas normales. Después de comer, John dejó su basura sobre la mesa y se disponía a salir del restaurante. Disculpe, por favor tire la basura en el tacho que está aquí, le dijo Naira educadamente. Pero John la miró con disgusto y le replicó, ¿cómo te atreves a hablarle así a un cliente? Esta vez no pude quedarme callado. Sin importar en qué país estemos, deberíamos mantener unos modales básicos, ¿no cree?, le dije. John se giró para mirarme fijamente. ¿Un peruano me va a hablar de modales? ¿El país al que le gusta actuar como el hermano mayor de la región? Dijo eso y se alejó. De regreso al bus, Naira se disculpó conmigo. Señor Mateo, no les preste atención. Parece que están grabando algo. Pero la mayoría de los bolivianos se sienten agradecidos con los peruanos, especialmente en el campo de la medicina. Esas palabras me hicieron pensar en mi abuelo. ¿A qué había venido exactamente como médico militar durante el conflicto? ¿Cómo era Bolivia a los ojos de mi abuelo, y cómo era mi abuelo a los ojos de los lugareños? Sentí con gran intensidad que estaba de pie en medio de esta compleja historia. Mientras estaba sumido en esos pensamientos, se produjo un impacto violento. Dícese. ¡Pum! ¿Qué fue eso? El bus tembló violentamente y los pasajeros gritaron. Al mirar por la ventana, vi que habíamos tenido un accidente, chocando contra una pequeña camioneta que iba adelante. Junto con el sonido de los frenos, el bus se detuvo por completo. ¿Están todos a salvo? Alguien está herido, gritó Naira. El interior del bus se llenó de caos al instante. La pareja de ancianos estadounidenses cayó al suelo.
La pareja australiana estaba ayudándolos a levantarse. El niño pequeño de la familia china empezó a llorar. ¿Hay algún médico?, gritó el conductor. Yo soy médico. Tan pronto como me puse de pie, la compostura propia de mi profesión regresó. Mi entrenamiento en medicina de emergencias en la universidad hizo que mi cuerpo se moviera automáticamente. Empecé comprobando la seguridad de los pasajeros en el bus primero. ¿Alguien se lastimó en algún lado? ¿Tienen dolor en el cuello o la espalda? Afortunadamente, la pareja de ancianos estadounidenses solo tenía pequeños moretones. Ninguno de los otros pasajeros sufrió heridas graves. Pero me preocupaba el estado de la camioneta que chocó frente al bus. Podría haber heridos afuera. Naira, llame a una ambulancia, por favor. Mientras me disponía a bajar del bus, mi mirada captó el comportamiento de John y Sarah. Estaban sacando sus teléfonos inteligentes para grabar un video del accidente. Y no era solo una grabación normal, parecía que estaban transmitiendo en vivo. Esta es la realidad de los tours peruanos, señores. No hay una buena gestión de la seguridad, escuché la voz provocadora de John. Seguramente querían aprovechar el caos de este accidente para generar más controversia en su canal. Este no es el momento de grabar videos, la seguridad de todos es lo más importante, les dije. Pero no me hicieron caso y siguieron grabando. Tenemos que buscar imágenes que se vean más trágicas. Mira ahí, hay gente tirada afuera, esto no sirve, rieron John y Sarah mientras bajaban del bus. Me sentí furioso por su actitud inapropiada, pero en ese momento ayudar a los heridos era lo primordial. Así que bajé rápidamente del bus y fui hacia la camioneta. Había un hombre y una mujer de mediana edad sentados en el suelo. El hombre sangraba por la cabeza, mientras que la mujer se agarraba el cuello con dolor. ¿Están bien? Soy médico, déjenme revisar sus heridas. Cuando me acerqué, ambos levantaron la cabeza asustados. De repente, John y Sarah se acercaron levantando sus teléfonos. Miren esto, todos. Aquí están las víctimas del accidente. Los bolivianos tienen que estar en peligro por culpa de los turistas peruanos. Deténganse ahora mismo, les grité. Están violando su privacidad. Además, ni siquiera sabemos todavía cuál fue la causa del accidente. John me respondió con desprecio, ¿y tú quién eres para darle órdenes a los demás? Perdí la paciencia. Usé las palabras en inglés que pude recordar y le dije, as a human being, please show some basic decency. John y Sarah se quedaron sorprendidos por un momento, así que aproveché esa oportunidad para acercarme rápidamente a los dos heridos. Recuperé mi concentración como médico y empecé a examinar la herida en la cabeza del hombre. Afortunadamente, era solo un rasguño, no una herida grave. Luego, mientras me preparaba para revisar el cuello de la mujer, debido a la tensión y la confusión, se me escapó hablar en español con mi marcado acento peruano. Déjeme tocarle un poco, si le duele, avíseme al toque. En ese mismo segundo, los ojos de ambas personas se abrieron de par en par. El hombre miró fijamente mi rostro y dijo con voz temblorosa, «Doctor». «¿Doctor Alejandro? ¿Es usted el doctor Alejandro?» Esas palabras me dejaron paralizado. ¿Por qué un hombre boliviano, al que nunca había conocido, pronunciaba el nombre de mi abuelo? Y lo decía como si el que estaba parado frente a él fuera realmente mi abuelo. No, me llamo Mateo. Alejandro es el nombre de mi abuelo. Es increíble, dijo la mujer entre lágrimas. Usted se parece muchísimo al doctor Alejandro. Es como ver al doctor Alejandro de joven parado aquí mismo. En mi mente confundida, las palabras de mi abuelo resonaron de nuevo, ahora que eres médico, tienes que ir a Bolivia. Poco a poco empezaba a entender el significado de esas palabras. El sonido de una sirena se escuchó a lo lejos. La ambulancia llegó. Los rescatistas bolivianos bajaron del vehículo y empezaron a revisar a los heridos. Uno de ellos me vio y le susurró algo a su compañero. Luego, todos se giraron para mirarme con expresión de sorpresa. ¿Usted es familiar del doctor Alejandro?, preguntó el hombre que parecía ser el jefe del equipo de rescate. Sí, soy su nieto. Pero esto es un milagro, dijo el jefe del equipo con emoción. Llevaremos a todos al hospital conmemorativo Alejandro, allí lo entenderá todo. Al subir a la ambulancia, mi corazón estaba lleno de confusión y expectativas. Ese hospital que llevaba el nombre de mi abuelo, ¿qué era exactamente? ¿Por qué los bolivianos conocían tan bien a mi abuelo? ¿Y cuál era el verdadero significado de su frase «tienes que ir a Bolivia»? El momento en que todos los misterios se resolverían se acercaba cada vez más.
La ambulancia encendió su sirena y se dirigió hacia el centro de la ciudad de La Paz. Al mirar por la ventana, el hermoso paisaje de Bolivia aparecía ante mis ojos, pero en mi cabeza ahora solo había pensamientos sobre mi abuelo. ¿Por qué su nombre era tan conocido por la gente de esta tierra? ¿Por qué había un hospital que llevaba su nombre? Ya casi llegamos, indicó el rescatista. En ese momento, vi aparecer un gran edificio. El letrero que colgaba allí tenía grabadas claramente las letras: Hospital Conmemorativo Alejandro. Me quedé mirando esas letras con una sensación que casi me dejaba sin aliento. Cuando la ambulancia se detuvo, mucho personal del hospital salió corriendo a recibirnos. Trasladaron rápidamente a los heridos y, al mismo tiempo, me miraban de reojo y empezaban a susurrar: ahí está, el nieto del doctor Alejandro. El doctor Alejandro ha regresado. Entré al hospital totalmente desconcertado, y lo que vi me hizo detenerme en seco. En medio del vestíbulo, se erguía majestuosamente la estatua de un joven médico militar en uniforme. En la placa estaba grabado: en memoria del doctor Alejandro. Tan pronto como vi el rostro de esa estatua, sentí que me estaba mirando en un espejo. Ahora entendía por qué mi padre y mi familia decían que me parecía tanto a mi abuelo. Señor Mateo, me llamó Naira. Este es el Hospital Conmemorativo Alejandro. Es el hospital que su abuelo ayudó a fundar. ¿Mi abuelo fundó este hospital?, pregunté, en medio de una sorpresa que me dejó sin palabras. Un médico de mediana edad se me acercó. Soy el actual director del hospital, me llamo Dr. Mamani. Cuando escuché que el nieto del doctor Alejandro estaba aquí, me sorprendí muchísimo. Me estrechó la mano y continuó: para nosotros, el doctor Alejandro es un héroe. Este hospital fue posible gracias a él, y muchos bolivianos aprendieron técnicas médicas de él. El director del hospital me llevó a caminar por los pasillos. En las paredes, había muchas fotos y dibujos de mi abuelo decorando el lugar. Había fotos trabajando como médico militar, fotos examinando a los lugareños y fotos sonriendo rodeado de niños. Estas fotografías demostraban claramente la dedicación de mi abuelo. Esta es la sala conmemorativa del doctor Alejandro, dijo el director abriendo una puerta. El interior estaba lleno de objetos de exhibición relacionados con mi abuelo, instrumentos médicos que solía usar, registros de tratamientos escritos con su letra, e incluso copias de su diario personal durante el conflicto. Cada objeto expuesto tenía una descripción detallada. El doctor Alejandro salvó muchísimas vidas aquí desde principios de los años 70 hasta el final del conflicto, explicó el director. Al principio, este hospital se construyó para la base peruana, pero el doctor Alejandro brindó tratamiento a los campesinos sin discriminación alguna. En el centro de la sala, había un diario guardado en una vitrina de cristal. Era un diario escrito con la propia letra de mi abuelo. Al lado, había una transcripción colocada. Aunque la situación del conflicto empeore cada día, como médico, mi única misión es salvar la vida que está frente a mí. Ya sea amigo o enemigo, es solo un ser humano herido igual que nosotros. Las palabras de mi abuelo hicieron que mi corazón se hinchara de orgullo. Este era el lugar donde mi abuelo se había aferrado a sus ideales como médico, incluso en la peor de las situaciones como lo es una guerra. Otros miembros del personal del hospital empezaron a pasar por la sala. Cuando me veían, se acercaban a hablarme con una actitud emocionada, como si hubieran conocido a una celebridad. Una anciana enfermera me contó sus recuerdos sobre mi abuelo con lágrimas en los ojos. Y el personal más joven me pidió tomarse fotos de recuerdo con el nieto del legendario doctor Alejandro. Cuando murmuré para mí mismo: ¿qué hizo exactamente mi abuelo aquí?, el director me respondió con calma: él salvó vidas y le dio esperanza a la gente. Solo eso. Después de terminar de ver los objetos expuestos sobre mi abuelo, el director me llamó. Señor Mateo, la pareja que sufrió el accidente quiere verlo mucho. Cuando me llevaron a la sala de emergencias, vi a la pareja de mediana edad, herida en el accidente, sentada en la cama con expresión tranquila. La cabeza del hombre estaba vendada, y la mujer llevaba un collarín blando en el cuello, pero ninguno corría peligro de muerte. Hola, los saludé. Ambos se miraron y sonrieron. Usted es el nieto del doctor Alejandro, ¿verdad? Me llamo Huáscar y mi esposa se llama Iyari, se presentó el hombre. Habla usted muy bien, le dije asombrado. Huáscar me contó con nostalgia: mis padres sobrevivieron gracias al doctor Alejandro. Mi padre enfermó de malaria severa y mi madre tuvo un parto muy complicado. En esa época, ambas condiciones eran letales, pero sobrevivieron gracias a su abuelo. Iyari continuó relatando. Nuestra generación creció escuchando las historias del doctor Alejandro.
Historias de cómo el doctor compartía los suministros médicos que eran limitados para curar a los campesinos durante el conflicto. O la historia de cómo desobedeció las órdenes del ejército para ayudar a la gente local. Mi abuelo hizo ese tipo de cosas, me sorprendí tanto que no pude disimularlo. Sí, así es. Especialmente la historia de aquel año en que la situación del conflicto empeoró terriblemente, es una historia que se cuenta hasta el día de hoy, dijo Huáscar con expresión seria. En ese entonces, el ejército intentó convertir esta área en una base estratégica, pero el doctor Alejandro colaboró con el personal del hospital para evacuar a los campesinos hacia un lugar seguro. El ejército intentaba luchar sin involucrar a los civiles, añadió Iyari. Y el doctor Alejandro fue la persona que tuvo el papel clave en esto. Él siempre decía, salvar vidas no tiene fronteras. Mientras escuchaba la historia de la pareja, la imagen de mi abuelo en mi mente se volvía cada vez más clara. En sus últimos años de vida, mi abuelo solía decir, un médico debe usar su corazón para trabajar por la gente. Ahora sentía que entendía el significado de esas palabras. En el momento del accidente, ¿por qué, cuando hablé en español con mi acento, ustedes mencionaron el nombre de mi abuelo?, les pregunté. Porque usted es realmente idéntico al doctor Alejandro, sonrió Huáscar. Las personas que lo vieron en su juventud ya deben ser pocas, pero en este hospital hay muchísimas fotos de él. Y cuando supe que usted también era médico, pensé que esto tenía que ser un milagro. Y Yari me dijo con ternura, cuando el doctor Alejandro se fue de aquí por última vez, prometió que volvería. Hoy, se siente como si esa promesa se hubiera hecho realidad. Esas palabras me hicieron sentir profundamente conmovido. Mi abuelo, quien no permitió perder su humanidad como médico en medio de la locura de la guerra, su espíritu había sido heredado más allá de las fronteras y del tiempo. Tal vez mi abuelo realmente había regresado, a través de mí. El personal del hospital me trajo un viejo álbum de fotos para que lo viera. En él había fotos de la época posterior al conflicto. Eran imágenes de mi abuelo, que seguía trabajando como el último médico peruano que quedaba en esta tierra devastada. Incluso estando bajo la supervisión de fuerzas internacionales, él continuó brindando atención médica a los campesinos. El doctor Alejandro se quedó hasta que el último peruano se fue de aquí. Dejó todas las medicinas y el conocimiento que pudo para nosotros, explicó el director. Si no hubiera sido por él, la medicina boliviana de hoy en día no existiría. Me paré frente a la estatua de mi abuelo y le mostré mi más sincero respeto por su obra y su espíritu. El legado que mi abuelo dejó aquí no era solo un edificio u objetos, sino los cálidos recuerdos que aún vivían en el corazón de la gente. Un vínculo que trascendió el tiempo. Quizás este era el tesoro más invaluable que heredé de él. Apenas unas horas después de mi conmovedor encuentro en el hospital, mi historia se convirtió en el tema de conversación en todas las estaciones de televisión, y los periódicos locales acudieron en masa al hospital. La noticia de que el nieto del doctor Alejandro visita Bolivia se esparció por toda la ciudad. Señor Mateo, ¿podemos hacerle una entrevista? Como familiar del doctor Alejandro, ¿cómo se siente con respecto a Bolivia? Me sentí abrumado por ser el centro de atención tan repentinamente, pero siguiendo el consejo del director, respondí a las preguntas con cortesía para honrar a mi abuelo. Sentí que era lo correcto. Estoy muy conmovido al saber que todos ustedes aquí todavía aman y respetan a mi abuelo. Heredaré su espíritu y seguiré creciendo como médico. Esa noche, al regresar al hotel, me esperaba una bienvenida especial en la recepción. Señor Mateo, hemos ascendido su habitación a una suite. No solo eso, en el restaurante, el chef me trajo la comida personalmente. Al caminar por las calles, la gente me saludaba con la mano, y algunos, al enterarse de que era el nieto del doctor Alejandro, me daban regalos. Este trato tan especial me hizo sentir muy agradecido y algo apenado. Al mismo tiempo, estaba preocupado por lo que había pasado con John y Sarah. No los había visto desde el accidente de bus. Ellos dos ya debieron regresar a su país, me dijo Naira. El video que publicaron se convirtió en un gran drama. Fueron duramente criticados por insultar la cultura y la historia de Bolivia. Y Naira me reveló otra verdad impactante. Según la investigación policial, el accidente del bus no fue una casualidad. John y Sarah le pagaron al conductor de la camioneta para montar un pequeño accidente, probablemente para conseguir más vistas en las redes sociales. Al escuchar esto, me quedé atónito, pero sentí más tristeza que enojo. Seguramente no entendían el peligro de juzgar la historia desde un solo lado. En mi último día de viaje, en el aeropuerto, muchos bolivianos vinieron a despedirme. Huáscar e Yari también estaban allí, sentados en sillas de ruedas. Regrese otra vez,
Sí, me dijo Iyari extendiendo su mano. La próxima vez, no venga como doctor para atendernos, venga como nuestro amigo. Y Naira, hablando en nombre de los lugareños, me dijo, nosotros siempre amaremos al Perú. Usted es como de nuestra familia, puede regresar cuando quiera. Esas palabras hicieron que las lágrimas brotaran de mis ojos sin darme cuenta. Los lazos que mi abuelo había construido seguían vivos, trascendiendo el tiempo. Cuando regresé al Perú, fui directamente a la casa de mi abuelo antes que a cualquier otro lugar. Mi abuelo, que se había enterado de mi viaje a Bolivia por teléfono, me estaba esperando de pie, en silencio, en la puerta de entrada. Abuelo. He regresado. Muchas emociones me embargaron hasta dejarme sin palabras. Saqué una pequeña caja de mi mochila y se la entregué. Adentro, había unos recuerdos del hospital en Bolivia, una pequeña réplica a escala del hospital conmemorativo Alejandro y una foto de mi abuelo en su juventud. Los bolivianos me dijeron que todavía te respetan mucho, le dije. En el hospital, hasta tienen una estatua tuya. Las lágrimas comenzaron a brotar lentamente de los ojos de mi abuelo. Bien hecho, Mateo. Esa noche, mi abuelo me contó por primera vez la historia detallada sobre el tiempo que pasó en Bolivia durante el conflicto. Me habló de cómo resolvía problemas en un entorno médico con tanta escasez, su interacción con los campesinos y sus conflictos internos en medio del empeoramiento de la guerra. Antes de ser médico, tienes que ser capaz de ser humano. Ese era el lema de mi abuelo. Momentos en los que él solo pensaba en salvar la vida que tenía enfrente, sin importarle la nacionalidad o el rango. Varios meses después, Naira trajo a Huáscar y a Iyari al Perú, y se reencontraron con mi abuelo en un momento maravillosamente conmovedor. Fue un instante en el que todos pudieron sentir ese vínculo que cruzaba fronteras. La historia de la pareja de youtubers continuó siendo objeto de críticas, pero en mi corazón no había odio. Por el contrario, si no hubiera sido por ellos, quizás nunca me habría enterado del lazo entre mi abuelo y Bolivia. Hoy en día, mientras trabajo en la sala de emergencias, siempre coloco la foto de mi abuelo en mi escritorio. Cuando me enfrento a situaciones difíciles, recuerdo sus palabras: un médico debe usar su corazón para trabajar por la gente. Las pequeñas semillas que un médico plantó están dando frutos, pasando de generación en generación. Quiero seguir transmitiendo esta belleza en mi vida como médico. Ser un médico que usa su corazón para trabajar por alguien, ese es el juramento que traje de regreso desde Bolivia. ¿Qué les ha parecido a todos? Esta ha sido la historia de los hermosos Andes y el relato de un médico peruano que quedó grabado en la historia. Esta historia nos demuestra que una simple bondad puede transmitirse y perdurar en el corazón de las personas, trascendiendo el tiempo. Si esta historia los ha conmovido, aunque sea un poco, por favor suscríbanse a nuestro canal. El apoyo de cada uno de ustedes es una fuerza